Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial en mijanoli.com. El día de hoy vamos a revisar cómo crear un servicio REST con Spring Boot. Vamos a implementar el CRUD, vamos a leer de la base de datos, vamos a actualizar algún registro y vamos a borrar un registro. En este apartado lo que vamos a hacer es traernos todos los registros de la base de datos a modo de lista para que veamos cómo extraemos primero los datos de la base de datos sin ningún problema. Las herramientas que vamos a utilizar van a ser Spring Boot, o sea, como herramienta de construcción, y vamos a utilizar el IDE de Spring Tool Suite, que es el IDE oficial de Spring. Vamos a utilizar lo que es MySQL, la base de datos, y pues básicamente la construcción va a ser Maven, pero todo lo va a hacer Spring Boot. Entonces esperemos que les guste, quédate con nosotros. Ok, ya estando dentro del IDE, en este apartado nos aparece la descripción de crear nuevo proyecto de Spring Starter. Recordemos que Spring Boot trabaja bajo el concepto de Starter, que tiene ya todo integradas las dependencias cuando integramos uno de las dependencias que ya trae sobrecargada Spring Boot. Entonces lo podemos hacer desde aquí, de manera, ahí tiene un acceso directo, nos abre el panel para la creación de nuestro proyecto. Lo podemos hacer desde aquí, File o Archivo, Nuevo, New. Y igual aquí, Spring Starter Project. Si le damos clic aquí, nos abre el mismo panel de creación de proyecto. Esto depende mucho de tu configuración de internet. Tendríamos que tener internet para que nos traiga, nos cargue las configuraciones automáticas para la creación de un proyecto. Entonces podemos hacerlo también desde aquí, desde el botoncito que tiene un signo de más, y buscamos la carpeta de Spring Boot y Spring Boot Starter. Si le damos clic aquí, nos manda también a la ventana para crear nuestro proyecto. Entonces vamos a ir directamente al acceso directo que tenemos aquí precargado. Esto es no están utilizando otro IDE, lo pueden hacer directamente con Eclipse también. Y lo primero que hacemos es crear nuestro proyecto. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner ws mijanoli-api res. Ese nombre lo vamos a poner a nuestra API res y le vamos a decir que cree el grupo ID com.mijanoli.api res. Entonces vamos a dejar también el paquete principal como API con.mijanoli.api res. Entonces, bueno, lo podemos dejar así, así lo dejamos. Entonces vamos a darle siguiente. No nos falta nada aquí. Bueno, aquí podemos crear un paquete. Podemos empaquetar nuestro proyecto en un jar o en un war. La recomendación es crearlo siempre con un jar. Sin ningún problema, Spring nos va a crear, o más bien nos los va a deployar en el application server o en su defecto en el servidor que ya tiene encargado Spring Boot, que en este caso es Tomcat. Entonces podemos crear un proyecto de tipo Maven, de tipo Gradle también. Entonces podemos meter la versión de Java, ya sea la 8, la 11, la 14. Ahorita yo voy a trabajar con la Java 8, ya voy a trabajar con la 11, con la 14, la que tengan instalada. Y vamos a crear aquí las dependencias. Entonces, la primera dependencia que vamos a utilizar, como vamos a hacer un proyecto web, vamos a integrar la dependencia de Spring Web. Entonces, esta dependencia internamente ya trae configuradas las diversas anotaciones para crear tanto un servicio REST como un proyecto de Spring MVC. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, vamos a trabajar con la base de datos. Vamos a trabajar con Spring Data JPA para que el CRUD pueda ser un poco más accesible. Internamente también ya tiene los metadatos para trabajar con la implementación de JPA, de Java EE. Entonces lo vamos a ingresar. Vamos a meter también una dependencia que me gusta mucho porque esta Spring Boot de DevTools, lo que hace la herramienta DevTools es
detectar que ya hay cambios en el código y automáticamente hace el autodeploy y lo carga directamente tus cambios al browser. O bueno, en este caso al application server o al Tomcat. Entonces, vamos a agregar también el dev. Vamos a agregar MySQL, el driver de MySQL. Entonces, con estas 4 dependencias ya podemos crear un servicio red básico. Si queremos integrar diferentes, otras dependencias, igual aquí tenemos un buen de dependencias que podemos trabajar con Spring Cloud para crear microservicios, etcétera. O sea, vienen varias dependencias. Entonces, pero ahorita vamos a trabajar con estas 4 nada más. Vamos a trabajar con la versión de Spring Boot, la 2.3. Entonces, le damos siguiente y le damos finish y va a empezar a construir nuestro proyecto Spring Boot de manera automática. Y vamos a ver qué. Esto lleva bueno, depende del tiempo. Toda la construcción, baja todas las dependencias, etcétera, porque conecta directamente al repositorio de Maven. Entonces, va en el 79. Ok, ya nos proyecto y nos crea un archivo POM. Este archivo POM internamente ya contiene dependencias starter de Spring Boot y vamos a verlos tantito. Nos creó un proyecto con la versión 1.8 de Java, nos creó el starter de DataJPA. Internamente esto ya viene preconfigurado internamente para trabajar con Hibernate y para trabajar todo lo que es el ORM de la base de datos. Entonces, también nos creó Spring Boot Starter Web para crear proyectos web con Spring Boot, el DeepTools que les comentaba y el conector de MySQL. Entonces, internamente Spring Boot cuenta con un plugin que es el MVNW. Este archivito es como un motor de Maven ya integrado dentro de Spring Boot. Entonces, nos crea una carpeta de Java y dentro de la carpeta de Java nos creó nuestro paquete principal que es el con mijanoli.apires y nos creó una clase principal. Vamos a cerrar y dentro de esta clase principal es importante porque a partir de aquí inicia o arranca nuestro proyecto. Nos las decora Spring Boot Java de manera automática con una anotación que se llama Spring Boot Application. Si vamos y entramos directamente en Spring Boot Application, vamos a entrar a la anotación. Como Spring Boot trabaja sobre una convención sobre configuración, entonces nos carga dos anotaciones importantes, la Spring Boot Configuration y la de Enable Auto Configuration. Entonces, automáticamente la configuración interna de Spring Boot detecta la generación de bins, la generación de componentes y tiene también esta anotación que es la de @componentscan, que es la que se pone a escanear todos los componentes que tenemos. Si tenemos un repositorio, si tenemos un controller, si tenemos un service, esta anotación es el que hace la magia. Entonces vamos a salirnos de aquí tantito. Entonces ahí está. Y arranca con un archivo main. O sea, no cambia. Porque como es Java, y Java, la máquina virtual de Java lo primero que busca es un archivo main, esto sigue la misma convención. Entonces no hay ningún problema. Crea un proyecto Maven. Cuando creas un proyecto de Spring Boot, perdón, te crea también una clase con un método main. ¿Ok? Entonces, también dentro de los recursos hay un archivo, un application properties, en donde vamos a meter la configuración de los puertos, la conexión a la base de datos, cualquier configuración que nosotros necesitemos para conectar con Spring Boot. En el application properties lo podemos integrar. Entonces, pero antes de meter la configuración a la base de datos, tenemos que crear nuestra base de datos. Entonces, yo ya tengo cargada la base de datos MySQL 8.0. Sí, tendrían que tener ya instalada MySQL para poder crear la base de datos. Entonces yo voy a entrar a mi base de datos, ingresamos el password y voy a crear una base de datos sencilla que se va a llamar, me faltó el punto y coma, db mijanoli ava.
aquí me hizo falta el database. Ok, ya creó la base de datos. Nada más para validar de que sí la haya creado, meto el comando use. Vamos a poner mi Hanoli. Ok, cambios en la base de datos. Ok, vamos a dar un exit. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es meter la configuración de spring.datasource. Spring. Vamos a crear nuestro datasource.url. Ok, lo vamos a dar spring.datasource.username y otra propiedad que va a ser la de ¿qué le pasó? La de spring.datasource.password. Ahí está. Ok, ¿qué dice? Spring Data Source. Ok, y aquí le vamos a meter la URL JDBC. JDBC MySQL localhost, el nombre de la base de datos, que es db Mijanoli, y el nombre, bueno, desde que lo instalas puedes ponerle un nombre de usuario. Yo lo dejé como root. Aquí le vamos a poner la contraseña. Esta contraseña es de manera provisional. Aquí lo voy a dejar. Hay algo importante aquí, por ejemplo, cuando metemos alguna configuración dentro del Application Properties, hay que tener cuidado de no meter un espacio y dejarlo así y darle un Enter. ¿Por qué? Porque automáticamente es muy delicado con los espacios Spring Boot y lee la configuración. Si encuentra un espacio, jamás va a conectar y jamás va a pasar tu configuración. Entonces ya tenemos la configuración del data source para conectar a la base de datos y database. No, es data source también. Data source.db dbcp2 driver class name. Ok, y le vamos a dar aquí Spring. Ok, esta configuración es para conectar a la base de datos. Aquí le vamos a poner el com.mijanoli. .jdbc.driver. Ok, hasta aquí ya tenemos la configuración a la base de datos. Entonces vamos a meterle la que vamos a utilizar. Lo vamos a indicar la Spring Boot que vamos a utilizar el motor de base de datos de MySQL 5.7. Entonces le vamos a decir JPA, más bien a JPA. Vamos a decir que vamos a utilizar ese motor de base de datos. Platform, ok, y le vamos a decir org.hibernate.dialect.mysql 57 dialect, ok, y aquí le vamos a meter igual spring.jpa.hibernate y ddl auto, ok. Aquí le estamos indicando a Spring Boot que las sentencias ddl lo que va a hacer es crear, le vamos a decir que crear y borrar. O sea, esto lo vamos a hacer de modo de prueba para que cuando cargue el contenedor de Servlet, el Tomcat, cree la sentencia SQL. En este caso la vamos a crear ahorita desde acá y le vamos a insertar datos y los vamos a borrar para no estar no tener los datos ahí ya persistidos todo el tiempo en la base de datos.
Bueno, más bien cargados en la base de datos, no persistidos. Ok. Login punto hibernate.sql igual a debug. Ok. Ok, lo voy a dar guardar. Y lo que vamos a hacer ahorita es crearnos un paquete. Ya a nivel de la raíz, porque vamos a crear nuestra clase de entidad. Nuestra clase de entidad se va a llamar empleado y lo vamos a hacer sobre el paquete api-res.models.entity. Ahí está. Ok, model.entity y nuestra clase empleado. Esta clase empleado va a implementar serializable. Serializable. Ok, vamos a crear la clase serializable y le vamos a decir que nos agregue un identificador. Ok, vamos a borrar esta parte y aquí vamos a decir private log id y vamos a decir private string nombre, private string apellido, private string email y vamos a agregar otra private date fecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí nos pide que importemos de Java útil los paquetes de data. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es declarar aquí o decorar más bien este ID como ID pero de persistencia. Entonces aquí vamos a meter otro decorador, generate, y le vamos a poner aquí la estrategia que vamos a utilizar, decir que es generate type punto identity. Ok, lo que estamos haciendo aquí es diciéndole a Spring, es que aquí es generate value. Ok, que el tipo de estrategia que vamos a utilizar para crear el ID es autogenerado, o sea, que autoincrementado. Entonces le vamos a meter a la base de datos. Cada vez que metamos a la base de datos vamos a ir metiendo esto va a ir generando de manera automática. Entonces en nombre no le decimos nada, en apellido no le decimos nada, en fecha tampoco, pero aquí le vamos a decir que va a ser un temporal. Vamos a decir que va a ser un temporal de persistence y le vamos a decir temporal type punto de tipo date. Ok, y vamos a crear los getter y setters. Entonces vamos a decirle source, getters y setters. Vamos a decirle seleccionar todo, pero vamos a deseleccionar el serial version ID. Damos generate y ya generó los getter y setter. Entonces aquí ya tenemos nuestra persistencia, nuestra clase entidad. Pero para que esta clase sea una clase entidad tenemos que decorarla con la notación entity y le vamos a decir
que nuestra tabla no se va a llamar empleado, sino se va a llamar empleados, igual a en plural. Aquí, empleados, ok. Vamos a agregar los import de persistencia. Aquí está. Ok, ya tenemos nuestra clase de empleados. Entonces, ya teniendo la configuración de la conexión a la base de datos y teniendo nuestra entidad, hasta aquí ya podemos implementar el ORM, o sea, ya podemos persistir nuestra base de datos. ¿Qué significa esto? Que podemos conectar directamente con la base de datos y automáticamente esto lo que va a hacer es crearnos una tabla de tipo empleados en la base de datos y nos va a insertar los datos que nosotros metamos. En este caso Spring Boot trabaja con un archivo que se llama import. Es un archivo de .sql, lo vamos a crear aquí. Import.sql, le vamos a dar finalizar. Y aquí le vamos a decir abrir con editor de texto. Y aquí le vamos a decir insert into empleados. Y le vamos a poner aquí vamos a poner ID, nombre, apellidos, email y fecha. Y los valores van a ser, por ejemplo, Mijanoli, vamos a poner aquí Tom, vamos a poner aquí han@mijanoli.com. Ok, vamos a cambiar esto por las comillas porque MySQL es muy delicado con eso. Entonces con las comillas simples no creo que haya ningún problema. Entonces mijanoli.com. Ok. Vamos a poner han. Vamos a poner han. Ahí está. Y este ID no va a ir porque este va a ser autoincrementable. Entonces aquí nomás nos faltaría lo que es la fecha 2020-05-31. Ok. Vamos a hacer esto 4 veces y aquí nada más lo vamos a cambiar. ham2, ham3, ham4. Igual aquí en el correo. ham2 para que podamos identificarlo. ham3 y ham4. Ok. Vamos a ponerle la fecha del primero. 01/02 para que vean que sí nos está creando lo que es la fecha. Aquí 04. Le damos guardar a nuestro archivo. Entonces sí, ahora ya estamos listos para ejecutar nuestro aplicativo y ver que sí nos está conectando a la base de datos y nos está creando, insertando más bien, creando la tabla de empleados e insertando los valores. Entonces vamos a darle clic derecho y le damos correr. Run as Spring Boot app. Y vemos qué hace. En esta parte creo que no tengo la de consola. Bueno, ahí la abre de manera automática. Y vamos a ver qué hace Spring Boot arrancando por primera vez y metiendo las configuraciones. Ok, aquí ya está arrancando. Aquí mandó una excepción a ABA. Nos dice que el servidor, el tipo de zona del servidor, el valor es que no es reconocido. Ok. Va, en las versiones de MySQL a veces se pone
se pone así algo especial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la configuración de MySQL, le vamos a meter el server server time zone, ok, lo vamos a meter como UTC. Esto lo pide, lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer directamente en la base de datos. Ahorita no recuerdo exactamente cómo se hace, por eso lo voy a meter aquí, legacy. Ok, esta parte ya nos dice que el tipo de zona, la tipo de codificación del tipo de zona va a ser UTC, y ahí debería de jalar sin ningún problema. Entonces vamos a borrar esta parte ok, aquí ya está compilando nuevamente. Ya está compilando nuevamente y apellidos. A ver, creo que aquí le metí la parte de apellidos como, y es creo apellido. A ver, ok, nombre, apellido. Sí, ok, está como apellido. Guardamos y tiene que volver a compilar y a cargar en el contenedor. Ok, aquí empieza de nuevo. Ok, al parecer no hubo ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra base de datos, MySQL. Entramos a la base de datos, usedb-mijanoli, y le vamos a dar select asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso es empleados. Como vemos, ya nos creó la base de datos con el apellido, el nombre, el email y la fecha. Nos creó 4 registros dentro de la base de datos. Entonces, ya tenemos nuestra persistencia. Ahí está. Entonces ya nos insertó en la base de datos estos 4 registros. Vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar también esta configuración y la clase entidad. Entonces, una vez que tenemos ya la entidad creada, ahora lo que vamos a crear es un DAO para poder hacer el llamado de los diferentes de las diferentes partes del CRUD, sí. Entonces le vamos a dar nombre y vamos a hacer una interfaz. Aquí le vamos a dar cancelar porque no es una clase. Yo le di clase. Vamos a dar aquí interfaz. Entonces aquí dentro de la interfaz igual seleccionamos este paquete, pero no va a ir en el entity. Le vamos a cambiar, le vamos a poner DAO y le vamos a poner aquí y empleado DAO. Ok, le damos finalizar y aquí ya nos creó nuestra interfaz. Entonces esta interfaz va a extender de la clase CRUD repository. Entonces, ¿qué le vamos a mandar aquí? Le vamos a mandar el objeto empleado. Y el identificador está de tipo long. Entonces, a importar ese empleado. Ok, nuestra clase empleado, le damos guardar. Y hasta ahí tenemos ya la interfaz DAO creada. Entonces, ahora lo que nos toca es crear un servicio. Como Spring trabaja bajo la convención de servicios, entonces sí tenemos que crear un servicio de manera pues a fuerzas, ¿no? Entonces vamos a dar aquí, pero ahora no vamos a crear un paquete DAO, vamos a crear el paquete services, ok, y vamos a decir empleado service, ok,
Cloud Service, ok. Tenemos la interfaz de empleado y en esta interfaz lo que vamos a hacer es crear un método public que va a devolver una lista. ¿La lista de qué tipo va a ser? De tipo empleado. De tipo empleado. Y el nombre de nuestro método va a ser final. ¿Por qué? Porque lo que vamos a devolver va a ser completamente todos los registros que se encuentran en la base de datos. Los 4 registros que metimos a la base de datos los va a devolver. Vamos a agregar el paquete Java útil, de Java útil. Y vamos a agregar también la clase empleado. Ok, aquí ya tenemos la interfaz. Entonces, con esta interfaz ya podemos crear implementación. La vamos a crear directamente también aquí en el paquete .service. Pero esta ya no va a ser una interfaz, sino va a ser una clase normal que le vamos a poner ahí empleado. Igual service, pero como IMPL. IMPL que va a hacer referencia a que es una implementación. Entonces, como es una implementación, aquí tenemos que mandar a llamar también implements. Y adivinen a quién va a implementar, ahí empleado service. Entonces, ahí está. Y nos pide aquí que agreguemos los métodos de empleado service. Entonces aquí ya tenemos ya los métodos de empleado service. Entonces, ahora, para que Spring Boot detecte, más bien Spring detecte que esto es un servicio, lo tenemos que decorar con la anotación service. Con la anotación service, ok. Ahí ya le decimos a Spring que esta clase es un servicio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar ahora nuestra clase DAO, public DAO, que se llama empleado DAO, y le vamos a poner empleado DAO. Pero para que Spring pueda detectar esta clase y pueda saber que es un componente de Spring, la vamos a tener que autoinyectar. O sea, esta forma de inyectar los datos es lo que hace o enriquece a Spring. Entonces lo vamos a integrar más bien o mandar a llamar ese bin, ese componente ya de Spring, con la notación autoride. Ahí está. Ya tenemos implementada, o más bien ya mandamos a llamar el DAO. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle un return a empleado DAO punto, pero lo que vamos a mandar a llamar va a ser el método final, y ahorita explicamos por qué. Dice que casteemos al list empleado, ok, ahí está casteado. Vámonos aquí a la clase y empleado, a la interfaz más bien, y empleado DAO. Dentro de empleado DAO, como extendimos o heredamos los métodos directamente de la clase Club Repository, si nosotros nos metemos a Club Repository, aquí vemos que tenemos diferentes clases. La clase 6 para poder guardar un registro, para guardar todos los registros, para buscar por un ID, para buscar todos. Nos trae todos los registros automáticamente, lo hace internamente. No nos tenemos que preocupar por nada de eso. Es por eso que Spring lo hace muy rico, la forma en cómo trabaja los objetos internamente y cómo administra los objetos. Entonces ya tenemos aquí, ya estamos extendiendo, este DAO ya lo está extendiendo directamente de Cruz Repository. Entonces al hacer el autorider lo estamos inyectando aquí y estamos mandando a llamar este método, el final. Si nosotros damos control, clic aquí adentro, lo que estamos mandando a llamar es este método. Al final nos va a traer todo lo que está en la base de datos. Entonces es así de simple, muy sencillo. Entonces ya tenemos nuestra clase de implementación, ya tenemos nuestro servicio, nuestro DAO. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta?
Lo que nos haría falta ahorita es el controlador. Entonces, vamos a crear un controlador. Va a ser una clase normal, que le vamos a poner empleado res controller. Empleado res controller, y vamos a crear lo vamos a crear sobre este. Y aquí le vamos a poner controllers, porque en este paquete van a ir todos nuestros controladores. Empleado res controller, ahí está, finalizar. Y nos crea una clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir la Spring con la notación res controller. Con la notación res controller le decimos Spring que esto es un servicio res. No es un controlador. Por ejemplo, cuando trabajamos con Spring MVC, le ponemos aquí la notación arroba controller e indicamos que lo que estamos haciendo es un simple controlador. Cuando trabajamos con MVC o cuando trabajamos con alguna otra aplicación, con alguna otra tecnología del lado del front y poder conectar alguno algún path de nuestro backend, le ponemos arroba controller. Pero en este caso, como estamos haciendo un servicio, con esta simple notación arroba res controller ya tenemos nuestro servicio res configurado. Pero aquí, para poder hacer las peticiones o los requests, le tenemos que meter otra anotación que es la request mapping. Y aquí le vamos a poner, esto lo que hace es configurarnos la ruta para poder conectar. Cuando le ponemos localhost, va a ir a API y le vamos a poner aquí un método nuevo, que es el método listar o obtener empleados. Vamos a poner public. Este va a devolver una lista de tipo empleados. De tipo empleado, perdón. Es el objeto. Le vamos a poner get empleados. Ok. Aquí le vamos a decir, ok, de Java útil, y igual importamos el paquete de la clase getEmpleado. Y aquí nos dice que, ok, el retorno. Entonces, para el retorno, lo que tenemos que hacer aquí es implementar nuestro servicio. Entonces, aquí le vamos a decir private. ¿Qué servicio? En este caso, vamos a meter la implementación, esta. Empleado, service IMPL, empleado service. Y igual aquí, vamos a inyectar con autorided, vamos a inyectar nuestro objeto. Ok. Nos dice que importemos nuestro servicio y aquí le vamos a decir return empleado service punto final. Ok, entonces aquí lo que va a hacer el servicio es retornar toda la lista que tenemos ya cargada en la base de datos. Entonces ahí ya está actualizando. Ya tenemos el método implementado, pero aquí nos hace falta otra anotación. No es en esta, es en este método. Vamos a poner que es un get mapping, y le vamos a decir aquí que ok, la ruta listar. Entonces va a ir a localhost API listar. Entonces ya tenemos, aquí está compilando nuevamente y está volviendo a recargar en Tomcat. Ok, entonces vamos a abrir Firefox. Vamos a poner aquí localhost. Le vamos a poner 8080 y le vamos a poner API.
Bueno, aquí ya tenemos, porque ya hicimos una prueba, pero no es cliente, es empleado. O listar, perdón. Creo que así se llama. A ver. Sí, cómo listar. Ok, y aquí nos trae ya un JSON con el ID, el nombre. Pues aquí está, estaba cargando. Nos trae el ID 1 con el nombre Han, el apellido Tom, el email y la fecha. 1 de enero del 1 de mayo del 2020, etc. Y aquí trae el ID 2, el ID 3, el ID 4. Entonces, de esta forma podemos consultar nuestro servicio directamente en el browser sin problema. En un video posterior vamos a empezar a utilizar lo que es Postman. Entonces, si se dieron cuenta, hacer un servicio REST es de manera sencilla, es un poco más fácil, trabajándolo con Spring Boot y implementando Spring Framework. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en las redes sociales, denle manita arriba si les gustó el video y nos vemos en el próximo video para seguir generando el CRUD. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima.